Molt bé, bona nit. Bona nit i benvinguts a l'Hospital Sant Joan de Déu. Farem l'acte en castellà perquè el transmitim també fora i per tant estarà fora de Catalunya i el farem tot en castellà. Hi ha també algun ponent que ho farà en anglès i tindrem traducció simultània. Sabeu que això és la presentació de l'informe, del 10 informe Faros, ja en portem 10, i l'informe Faros surt de la part de l'hospital, del departament de l'Hospital de Promoció de la Salut. Faros Promoció de la Salut és el portal per promocionar la salut i el benestar de tota la família. Nosotros entendemos la salud como un proyecto 360 grados. La mayoría de gente muchas veces entiende que cuando hablamos de salud estamos hablando solamente de alimentación y de hacer ejercicio físico. Nosotros vamos un poco más allá. Entendemos la salud como una especie de equilibrio entre 6 porciones. Obviamente la alimentación, el ejercicio juega un rol importante, pero también juega un rol importante el ir aprendiendo dentro de toda la vida. Este es un esquema 360, no solamente es para niños, para adolescentes, para personas un poco más mayores y para seniors. La otra cosa importante es la parte de higiene y seguridad. No vamos a tener salud si no nos vacunamos, no vamos a tener salud si no dormimos las horas que nos toca dormir, o no vamos a tener salud si le dedicamos mucho más tiempo a la pantalla que a otras cosas y, por tanto, hay que regular el tiempo que estamos con los ordenadores. Otra parte importante, en la cual nosotros hicimos un informe, es la parte de emociones. Hay que educar las emociones. Y las emociones se educan, como casi todo, en la época infantil. Cuando tenemos un niño con emociones educadas, todos los conflictos que va a tener, que los va a tener seguro en la vida de adulto, los va a poder afrontar con mucha más seguridad, con mucha más resiliencia. Y la otra parte importante es la parte de convivir en sociedad. Esta es una parte, yo diría, muy importante y difícil de demostrar. Y aquí yo me he permitido, si ustedes tienen tiempo, entren después, no voy a exponer el vídeo que dura 15 minutos, pero sí a contarles un poco la historia de este programa que dirige ahora el doctor Robert Waldinger. Robert Waldinger es un psiquiatra que en este momento lleva un estudio que tiene una extensión de 75 años, empezó justo antes de la Segunda Guerra Mundial, o después de la Segunda Guerra Mundial, que lo que hizo es coger 1000 hombres de 2 grupos diferentes, estudiantes de Harvard y gente joven de un barrio muy pobre de Boston, y lo siguió a lo largo de estos 75 años. Es el 4º director de este estudio. Este estudio tiene mucho mérito porque significa persistencia y seguir. Y le preguntaron, esta gente les ha ido preguntando cómo les va, si han tenido enfermedades, cómo está con su mujer. El estudio tiene una crítica que solamente está hecho para hombres, que esto es lo que dicen las mujeres cuando los entrevistan, qué hijos han tenido, etcétera, etcétera. Cuando esta gente ahora tiene 80 y pico de años y les averiguan qué es lo que les ha hecho estar sanos, ¿por qué está uno mejor que el otro? Resulta que la única variable que parece efectiva es he tenido buenas relaciones. O sea, parece que la buena salud va relacionada con las buenas relaciones de calidad. O sea que yo diría más tiempo dedicado a las personas y menos tiempo a veces a las pantallas. ¿De acuerdo? Esta es una parte difícil de demostrar, pero para nosotros muy importante. ¿Por qué? Porque entendemos, por ejemplo, y luego hablaremos de nutrición, y entendemos como el acto de comer es un acto donde una persona come, pero es un acto muy importante donde podemos estar aprendiendo a enseñar a conversar a nuestros hijos. Por lo tanto, vamos de la nutrición a otro parámetro de salud que es aprender a conversar. En Faros hemos hecho varios informes relacionados con esto, sobre aprendizaje, sobre cómo educar las emociones, sobre creatividad, sobre cómo la educación física mejora no solamente el aspecto físico, sino nuestro nivel cognitivo e intelectual, o el último que hicimos sobre las nuevas tecnologías y los niños. Pero visto este puzzle y entendemos que esto funciona como un equilibrio, nos vamos a ir a esta parte de nutrición que es el informe que nos afecta hoy. Y decimos, ¿por qué se nos ha ocurrido hacer un informe sobre nutrición? ¿Por qué? Bueno, uno, porque esta diapositiva ya la hemos puesto alguna vez que otra, y es la diapositiva que creo que nos marca un poco a los pediatras. Nosotros decimos, hay enfermedades del adulto que se tenían que haber solucionado mucho antes, prevenido mucho antes. ¿Cuánto? 50 años antes, decimos. ¿Y qué tipo de enfermedades? Esta, por ejemplo. ¿Ustedes creen que estas señoras, creo que son todas señoras, pero podían ser hombres,
¿Van a solucionar su problema ahora? No. Vamos a poner un parche a su situación de obesidad. Esta gente se lo tenía que haber pensado un poco antes y cuidar, etc. Por lo tanto, la obesidad vemos que es un problema. ¿Qué tal de problema? Este es el número de la revista Business Standard que ha aparecido la semana pasada. ¿De acuerdo? Hace un estudio, una reflexión del World Obesity Federation y nos dice, oiga, si el mundo sigue como sigue, en el año 2025 van a haber 268 millones de niños con sobrepeso. Y de estos 268 millones habrán 91 con obesidad. Pero esto es, bueno, esto puede ser grave, pero lo grave es lo que sigue. Y algunos de los doctores hoy nos van a contar que esto pasa. 12 millones de estos niños van a tener intolerancia a la glucosa. 4 millones van a tener diabetes tipo 2. 38 millones van a tener esteatosis hepática, o sea, un daño importante de su hígado. Y 27 millones van a sufrir hipertensión. Bueno, esto sí no solucionamos el problema. ¿Pero qué nos pasa ahora? Lo que nos pasa es esto de aquí. Ya en este momento en el mundo hay 41 millones de niños que tienen obesidad. Por lo tanto, tenemos el problema aquí. Esto ya justificaría este informe, ¿de acuerdo? Pero vámonos un poco más cerca. Vamos a cosas que a la gente en este momento, Ampharos, Ariane, que está por aquí, Ariane es el alma del proyecto, es la persona que coordina, es la persona que lo tira adelante. Pues a Ariane le llegan muchas consultas de decir, ¿tenemos que comer con sal, sin sal? ¿Qué pasa con el azúcar ahora? Oiga, ¿qué es esto de la microbiota? ¿Qué es esto de que hay que dejar de tomar leche después de la época? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de la comida orgánica, la transgénica, la natural? Y la gente busca todas estas cosas, la dieta vegetariana, busca todas estas cosas en Google, ¿de acuerdo? O en las redes sociales. Y por esto nosotros decidimos, hombre, hay que hacer un informe serio, con gente seria, para que podamos poner este informe al abasto de la gente, para que estos conceptos, al menos estos conceptos que son complicados y que la gente los hace circular, digamos, la verdad, o puedan aprender la verdad. Y por esto nos buscamos partners interesantes, aparte de la gente del Hospital Sant Joan de Déu, partners que están aquí, pero gente, por ejemplo, de la Academia Americana de Pediatría, como los dos profesores que están aquí, y gente de la Fundación Alicia o de la Agencia Catalana de Salud Pública. Pensamos que es un informe absolutamente interesante, es un informe que lo único que pretendemos, o la parte más importante, es que sea útil. Y para esto, ahora lo que haremos es que algunos de los ponentes, era imposible que la gente que ha trabajado en este informe pudiera estar todo aquí presentándolo, y 4 o 5 de los ponentes que han trabajado nos van a contar un poco, simplemente, parte de su capítulo del informe. Muy bien. Empezamos con la doctora Marta Ramón Crauel. La doctora Marta Ramón Crauel es la jefa de servicio del Departamento de Endocrinología del hospital. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Yo creo que es un informe realmente que va a ser útil, y hoy vamos a intentar explicar algunas pinceladas, pero evidentemente hay que leerlo y mucha información estará allí. Bueno, primero de todo, ¿por qué es importante la alimentación? Bueno, es fundamental para un crecimiento correcto y un desarrollo correcto de nuestros niños, que van a ser los futuros adultos, y por tanto pasa a ser una parte fundamental del cuidado integral de la salud y el bienestar, pero no solo físico, sino también el emocional, el mental de las personas. Y además, que esto iremos hablando a lo largo del informe, es un acto social y cultural que genera valores, hábitos y conductas, ¿vale? Aquí veis una foto, comiendo en familia, es una cosa que reiteradamente vamos a decir, pero pensar que los niños es el momento donde desarrollan estos hábitos, estos valores, y por tanto es el momento donde tenemos que hacer hincapié. Bueno, una de las cosas que ya apuntaba el doctor Pérez Pallarols es que el reto principal de salud de los países desarrollados como el nuestro en el siglo XXI ya no son la escasez de alimentos, ya no son las enfermedades infecciosas, sino que son este conjunto de enfermedades crónicas que vienen derivadas, hay la obesidad, la diabetes tipo 2 que ha dicho, que ya la vemos en el niño, después en los adultos evidentemente mucho más, enfermedades cardiovasculares, cáncer, todo este tipo de enfermedad que empiezan ya en la infancia, son muy silentes y son de forma crónica, nos van haciendo daño poco a poco,
pero es importante que las tengamos en cuenta porque al final son las que hoy en día están condicionando y llevando a la mayor mortalidad, es la principal causa de mortalidad en nuestro medio y de morbilidad. Morbilidad quiere decir de los problemas que tenemos asociados, pues mi riñón no me funciona, no veo bien, etcétera, ¿no? Y esto, claro, hace que las personas tengan una mala calidad de vida. Al final no solo es importante cuántos años vivimos, sino que los vivamos en calidad. Entonces, esto es importante tener en cuenta que todo este tipo de enfermedades crónicas, la alimentación juega un papel fundamental. Por tanto, lo que queremos transmitir en el informe es unos buenos hábitos, que estos empiezan en la infancia, pensar que los niños es la etapa donde aprenden todas estas cosas y además, como decía el doctor Pérez Fallarols, hay que hacer una intervención pronto. Cuando uno ya tiene 50, 60 años, ya tiene una diabetes, ya tiene una hipertensión, vamos tarde ya. O sea que hay que empezar desde pequeñitos. Bueno, una pregunta que nos hacíamos es, ¿lo hacemos bien? Y de hecho, con la colaboración de la Fundación Alicia, pasamos una encuesta a 3.000 trabajadores, a 3.000 seguidores de Faros, que ahora veremos. Pero antes de pasaros, os quería haceros algunas preguntas a vosotros. Por ejemplo, levantar la mano los que ayer consumieron 3 piezas de fruta. Ser sinceros, ¿eh? Bueno, hay un número elevado de personas, pero no llega a la mitad del público. Pensar que 3 piezas de fruta es lo recomendado, ¿no? Cuesta llegar, ¿no? Aquí, la mayoría de gente que estáis aquí ya sois motivados, ¿no?, por el tema de alimentación y estáis aquí. Y todo y así, ¿no?, cuesta de llegar. Venga, ¿cuántos de vosotros consumieron ayer 2 veces verduras, ya sea cruda o ensalada? Bueno, no está mal, ¿eh? Aquí veo que hay más del 50%, o sea que os felicito, ¿eh? Ahora veréis los números de la encuesta, que serían lo recomendado, ¿eh? Y esta, yo creo, vamos a ver cuántas manos se levantan. ¿Cuántos de vosotros han consumido frutos secos en la última semana? Oye, os felicito, ¿eh? Os voy a dar un aplauso, porque realmente no es lo habitual. Se nota que es un público motivado que viene aquí. Esto es una encuesta, como os decía, que han rellenado 3.000 personas seguidores de Faros, con lo cual también hay un cierto grado de motivación. Y estas son las respuestas que dieron. Pues mirar que 80% de los niños no llegan a las 3 raciones de fruta de las que hablábamos, que es lo recomendado. Y había un 5% que no comían ninguna pieza, ¿vale? La verdura, la gran castigada, solo un 2% comían verdura o contestaban comer verdura las 2 veces al día, que es lo recomendado. Pescado, un 20% lo hacían una vez a la semana, cuando normalmente deberíamos hacerlo 3 o 4 veces a la semana. Y muchos, un 23%, pues consumían bollería y snacks más de 3 veces por semana, o sea que no era un consumo ocasional, ¿no? También en cuanto a hábitos, y esto creo que es importante, 30% miran la televisión, tableta o móvil mientras están cenando, ¿no? Pues estos son los hábitos. 65% cenan toda la familia y comen lo mismo. Esto es súper importante, cenar en familia y además comer lo mismo. Y fijaros que hay mucha gente que no lo hace, ¿no? Que hacemos menús para cada uno. A este no le gusta el no sé qué, a este no le gusta el no sé cuántos. Y solo un 30% de las familias, los niños, participaban en lo que es la compra y la elaboración de la comida. Y ya veremos que esta participación es muy importante, ¿no? Que se hagan partícipes de esto y que vayan cogiendo hábitos y haciendo. Entonces, en general nos encontramos en que la sociedad actual tenemos un bajo consumo. Los más castigados son el pescado, la verdura y las legumbres, que son productos importantes en nuestra alimentación, y por tanto es imprescindible buscar fórmulas para incrementar su ingesta. Veremos que la Fundación Alicia hace un capítulo y hablará hoy también y da maneras, ¿no?, de cómo podemos aumentar el consumo de este tipo de alimentos, ¿no?, de forma práctica. Entonces, cuando intentamos dar recomendaciones, lo primero que pensamos es qué es una alimentación saludable, ¿no? Bueno, pues la definición ya no es fácil, ¿vale? Pero os voy a pasar por algunas de las 4 o 5 cosas que definen una alimentación saludable, porque esto es importante a la hora de cuando queramos elaborar, ¿no?, el menú o planificación familiar. Bueno, tiene que ser suficiente, y esto quiere decir que no es igual la cantidad de energía que necesita un niño que un adulto, y esto es importante, ¿vale?, según la actividad que cada uno realice. Debe ser equilibrada, es decir, las porciones, que luego veremos, si hay que intentar equilibrarlo todo, aunque luego ya veremos que hay diferentes tipos de dieta. Tiene que ser variada, y esto iremos haciendo hincapié,
porque no hay categoría solo de alimentos, sino que hay que variar dentro de esta categoría pues para que nos dé el aporte de todas las vitaminas, de todos los minerales que queremos. Y tiene que estar adaptada a las condiciones geográficas, a la localidad, a la religión, a las creencias, ¿no? Nosotros estamos en nuestro medio y no es lo mismo una alimentación aquí que en otra parte del mundo. Y para cada familia puede ser diferente. Bueno, vamos a repasar esto fácil, pero sabemos que en la dieta nosotros los nutrientes, hay los que llamamos macronutrientes, y esto estará en detalle en la guía, que ahora no me voy a extender, pero los hidratos de carbono es el que es la principal fuente de energía. Hay las proteínas, como sabéis, y las grasas. Y lo que quería remarcar es que hay mitos en que hay categorías malas, las grasas son malas, los hidratos ahora no tomo porque son malos, y que al final no están, todos estos grupos de alimentos son importantes para el crecimiento y desarrollo, y lo que tenemos que ir a buscar es la calidad dentro de cada grupo, ¿vale? Y en las proporciones equilibradas. Y los micronutrientes, ya veremos, son las vitaminas y los minerales, y estos pues, en la infancia tienen importancia todos, pero el calcio hay que destacarlo y el hierro, que son unos importantes. Estas minerales y vitaminas, que es lo que os digo, se necesitan consumir en la dieta de cada día, porque es una cosa que no almacenamos, ¿vale? Entonces, esta variedad y Perdón, ¿qué me he pasado? Ay. Esta variedad que os decía, que es importante, que dentro de cada categoría vayamos variando para justamente dar todos los micronutrientes importantes. Nosotros agrupamos los alimentos en diferentes grupos y, bueno, las frutas y las verduras que veis aquí. ¿Eso ya apunté? Bueno, las frutas y las verduras deberían ser la parte principal de nuestro consumo. ¿Os acordáis aquello de 5 al día? Pues 3 raciones de... Gracias. ¿És aquest vermell? 3 raciones de fruta sería lo recomendado, y es importante primarlas enteras, ¿no? A veces podemos hacer algún zumo, pero en general primarlas enteras. Y 2 raciones de verdura al día, que también hay que combinar lo que es crudo con lo que es cocinado, porque el crudo también lleva, no dismineralizamos y para las vitaminas y los minerales. Entonces, los cereales y los tubérculos y las legumbres aportan la mayor parte de hidratos de carbono, ¿vale? Y aquí, pues acordaros que las legumbres es una fuente importante y buena de hidratos de carbono, que a veces lo tenemos muy olvidado, y estamos haciendo servir siempre cereal cuando las legumbres es una buena fuente. No olvidemos el pescado, la leche y los derivados, como iremos viendo, pues es importante por el aporte de calcio que dan en la dieta. El agua tiene que ser la bebida por excelencia, ¿vale? El aceite de oliva, aquí es recomendado para parte de la dieta mediterránea, tanto para cocinar como para aliñar, y hay productos, no hay nada prohibido, pero hay productos que son de consumo ocasional, ¿no? Que serían las galletas, los helados, etcétera, ¿no? Entonces, lo que os decía es sobre todo que cuando planifiquemos, darle importancia a la calidad, ¿vale? Una de las cosas donde la calidad notaremos, hablamos mucho de cereales integrales, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Pues la mayoría vemos ahora muchos granos que son altamente refinados, ¿no? Para crear esta harina blanca con la que hacemos el pan, tan finita y tan blandita, tan bonita, pues hay todo un proceso de refinamiento del grano, ¿vale? Esto, si veis aquí, esto sería un grano de cereal, y veis que tiene una recubierta, la cáscara donde está la fibra. También hay unas vitaminas importantes, y el germen tiene antioxidantes y tiene vitaminas que son muy importantes. Cuando nosotros refinamos y hacemos una harina, lo que estamos cogiendo solo es el endosperma, ¿vale? Y esta parte tiene hidrato de carbono, además sin fibra, con lo cual haces un pico de azúcar más alto, pero además te estás dejando todo el beneficio de la fibra y de muchos de las vitaminas y los minerales. Por eso veréis que en las recomendaciones siempre se favorece el integral, ¿no? Versus el refinado. Y aquí no estás cambiando de grupo de alimentos, sino que simplemente estás cogiendo una mejor calidad. Otra cosa que se hace hincapié es que los productos sean frescos y de temporada, y que hay algunos que sean en crudo, justamente para garantizar que a nuestros hijos les estamos dando todo el tipo de vitaminas y minerales que precisan, porque cada uno de ellos va a llevar una composición diferente. Además, si se han cogido de proximidad, son frescos, pues en este momento es cuando llevan el máximo aporte.
Entonces, bueno, aquí os pongo el dibujo de otoño, que ahora ya veis que estaba la manzana y ahora empieza la mandarina, etcétera, pero que es importante que hagamos servir los productos de temporada. Y las grasas, que también han estado castigadas, pues el aporte de grasas también es importante, pero hemos de favorecer las grasas que sean más saludables, ¿no? El aceite de oliva es un buen ejemplo y hablaremos de la dieta mediterránea y es la base de la dieta mediterránea, pero también los frutos secos, que a diferencia, sois un público muy bueno donde coméis muchos frutos secos, pero no suele ser lo habitual y todos estos son beneficiosos para la salud. Pero nosotros no comemos un alimento, no comemos un hidrato, sino que comemos varias cosas, ¿no? Y las combinamos y, por tanto, son lo que llamamos patrones alimentarios, ¿no? Y al final son combinaciones complejas de alimentos y esto va a depender, como decía, de dónde vivimos, de nuestras creencias, de muchas cosas, ¿no? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Entonces, dentro de esto, organicemos lo que organicemos, el patrón alimentario debe tener siempre un equilibrio, ¿no? Entonces, lo que os decía, que hay que favorecer las verduras y las frutas y que tendría que ser una parte importante de nuestra dieta, que hay que escoger unas buenas grasas, como aquí sería el aceite de oliva. El agua tiene que ser nuestra bebida de excelencia, porque ahora se consumen. Hay muchas cosas que ya lo vemos clarísimo, ¿no? Las bebidas, las gaseosas, los refrescos, pero también los zumos de frutas también llevan muchísimo azúcar. Estamos poniendo el zumo, aunque sea sin azúcares añadidos, el zumo natural de muchas frutas, ¿no? Quitándole toda la fibra, etcétera, con lo cual la cantidad de azúcar que llevan es elevado, ¿no? Los granos integrales, como os decía, y proteínas pues saludables. Donde vivimos tenemos la gran suerte de tener la dieta mediterránea, aunque no todo el mundo, y la tenemos bastante olvidada. Ahora es verdad que se está retomando y eso es bueno. Fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad en el 2010. Yo creo que hay toda una serie de actividades para reimpulsar la dieta mediterránea. Yo creo que es importante recuperarla al máximo porque tenemos la suerte de tenerla aquí y por si la practicamos veréis que tiene muchos beneficios de salud. En los países de la cuenca mediterránea, estoy pasando todo el rato. En los países de la cuenca mediterránea, pues la dieta mediterránea son los productos similares, intercambiables, aunque no es igual en todos los sitios, pero es importante que haya una adopción de esta dieta. Cuando hablamos de cifras de obesidad, por ejemplo, que decíamos, en Europa, los países de la cuenca mediterránea es donde hay más obesidad. De hecho, en Grecia, en Italia, y es porque ha habido un abandono de esta dieta mediterránea, ¿vale? O sea, que no lo demos por garantizado que aquí nos van bien las cosas, sino que realmente practiquemos esta dieta. Entonces, ¿por qué es tan saludable esta dieta? Bueno, porque lo que está favoreciendo es el consumo de unas grasas saludables que vienen principalmente del aceite de oliva, como decíamos, del pescado y los frutos secos, que las proporciones sobre todo se basa en la parte principal de la dieta es vegetal, las frutas y las verduras, y lo que son carnes y pescado de proteína está como complementando como guarnición. El azúcar previene básicamente de la fruta, de comer fruta, y es muy rica, lo que os decía, en micronutrientes, porque utilizamos mucha fruta y verdura de temporada y de la zona. Entonces, esto lo encontraréis en el manual, las 10 recomendaciones para una dieta saludable, pero solo remarcar esto, que el aceite de oliva, las 5 raciones, 3 de fruta y 2 de verdura al día, favorecer los cereales, los productos de temporada y locales, que además tienen también un efecto en el medio ambiente, ¿no? Tomar agua y también hablan, evidentemente, de la actividad física. Entonces, lo que os quería comentar de esta pirámide no es otra vez sobre el alimento, sino que tenéis en cuenta que la alimentación y la dieta mediterránea aquí, como parte de esto, no solo es el comer, sino es todo un estilo de vida. Dónde lo comemos, cómo, ¿vale? Y si os fijáis en esta pirámide de la dieta mediterránea, no hay solo alimentos, sino que en la base, fijaros, que hablan de actividad física, de descanso, o sea, no solo de actividad física, sino también de horas de descanso, pero también de convivencia, que decía el doctor Pérez Pallarols. Fijaros
cómo favorecen, ¿no?, el comer en familia, el sentarse, y por tanto tenemos que ver la alimentación como una cosa más global. No podemos mirar solo nutrientes, sino una serie de hábitos que tenemos que poner en casa y bueno, que es mucho más, es un estilo de vida. Voy a dar 4 pinceladas de mitos, o algunas cosas las veréis muy claras, otras quizá no tanto, pero algunas veces nos han llegado en la consulta. Las legumbres, el mito de que engordan y luego tienes mucha flatulencia, pero tenéis que pensar que tienen mucha fibra, y esta fibra pues tiene muchos beneficios para la salud, y tanto el hidrato como la proteína que llevan es muy favorable. Por tanto, sí que se recomiendan las legumbres. Lo mismo con los frutos secos. Las grasas que tienen son muy favorables y beneficiosas para la salud, o sea que tenemos que favorecer este tipo de producto, igual que el pescado azul, que también lo mismo, si engorda o no engorda, ¿vale? Son grasas saludables. La ensalada, esto lo sigo oyendo mucho en la consulta, ¿no? La ensalada por la noche yo no tomo porque retiene líquidos. Bueno, es un producto, es verdad que tiene agua, tiene mucha fibra, pero tiene muy bajo contenido calórico, y por tanto, bueno, si a uno le sienta mal por la noche, pues no hace falta que lo tome, pero tanto mito tampoco, ¿eh? También me pasa con los niños con las frutas. El plátano, no, ya le digo que plátano no, uva no, que lleva mucho azúcar. Evidentemente es mucho mejor la fruta que otro tipo de alimento, y no pasa nada comer plátano y uva, pero no puedes comer plátano cada día. Lo que hemos de variar, pues un día será manzana, otro día mandarina y el otro día plátano, y eso es importante, pero no hay que excluir ninguna fruta. Y lo que decíamos de refrescos y zumos, no solo los calóricos, sino también los cero. Vigilar que esto también tiene que ser un consumo ocasional. No llevan calorías, es verdad, pero los edulcorantes al final tienen un sabor dulce, ¿no? Por eso llevan edulcorantes, y eso crea un hábito a este tipo de bebidas, aparte de que la composición de muchos de ellos también, bueno, las bebidas gaseosas y otros llevan otras cosas que tampoco es lo más favorable para la salud. Por tanto, aunque sean cero, también debería ser de consumo ocasional. Y por lo que os decía de la dieta mediterránea, ¿eh? Aquí tenemos la suerte de tener esta dieta y, por tanto, y muchas razones para seguirla, ¿no? Son los productos que tenemos aquí, pero además es de las pocas dietas donde hay evidencia científica de que es beneficioso para la salud, ¿vale? De hecho, hay estudios que dicen que hay una mayor esperanza de vida con la dieta mediterránea, que ayuda a mantener el peso, a tener un peso saludable, pero también una sensación de bienestar. Y hay muchos estudios, este es el que más, sobre todo en el estudio Predimed, que es uno que se ha hecho aquí en España, en que baja la incidencia y la mortalidad de enfermedad cardiovascular, ¿vale? Todo lo que sea infartos, etcétera, ¿eh? Menor incidencia de cáncer y también de enfermedades como son el Parkinson y el Alzheimer, ¿vale? Y ahora los estudios que están terminando, pues parece que la evidencia apunta que incluso previene la diabetes en aquellas personas de riesgo, ¿vale? Por tanto, hay pocas dietas donde haya tanta evidencia científica de que es beneficioso para la salud. Ahora dejaré la palabra al doctor Martín, pero solo voy a poner una diapositiva porque mucha de la polémica está en, ¿no?, que muchas familias, pues, por motivos religiosos, por alergias, por creencias, pues excluyen algún tipo de alimento de la dieta, que luego el doctor Martín entrará más en detalle. Yo suelo decir que cualquiera de estas dietas, sin gluten, sin fructosa o vegetariana de cualquier tipo, que no sea por un motivo, aunque sea por un motivo médico, bueno, tenemos que poner una balanza. Estas no es que no las recomendemos, pero realmente tienes que ver que suples, ¿no?, todos los alimentos y si vas a quitar algunos de la dieta, pero haría una reflexión que en la alimentación tradicional tampoco lo estamos haciendo tan bien. Entonces, al final, no se trata de qué tipo de dieta, sino de que cualquiera que sigamos, que sea saludable. Y os repito que saludable es suficiente, equilibrada, variada y adaptada, ¿vale? O sea, que nos aporte todo lo que necesitamos. Y esto no es fácil, y espero que con la guía y con algunas cosas prácticas pues lleguemos a poder hacerlo en casa. Y gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Marta. Ahora nos hablará Javier Martín, que es jefe de servicio de este hospital de gastroenterología, hepatología y nutrición.
Y no me gustaría, he visto a dos personas de aquí, que es el profesor Abel Mariné, que ha participado, es profesor de bromatología de la Facultad de Farmacia y ha participado intensamente en el estudio, y le agradezco muchísimo que esté aquí con nosotros. También con Francesc Dròchnik, que también está por aquí y ha participado intensamente, que en este estudio y con otros, al cual nos une una fuerte relación de amistad y de colaboración, y es profesor del Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat y experto en nutrición de deportistas. Javier, cuando quieras. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Bueno, yo os voy a hacer un breve resumen de lo que ha sido la aportación nuestra, tanto mía como de otras profesionales de la sección, como son nuestras dietistas, en esta guía. Tony, ¿me pones...? ¿Le doy ya? Vale, perdona. Entonces, hay dos partes que os voy a hablar. Simplemente presentaros un poco lo que contiene la guía. Uno va a ser la alimentación saludable por grupos de edad, y luego un poco hablar de lo que es la afectación médica o las patologías asociadas con la alimentación, ¿no? En cuanto a lo que conocemos como reacciones adversas a alimentos, las realidades que podemos demostrar científicamente, y un poco hablar sobre las creencias infundadas o los riesgos de todos estos hábitos de achacar a los alimentos enfermedades. Alimentación saludable, bueno, pues tendríamos que, ya se ha hablado aquí, sabemos los patrones que tenemos que seguir, pero nos podríamos plantear si la alimentación saludable debería ser igual para todos y en todas circunstancias, si tenemos todos las mismas necesidades nutricionales, si es equiparable la dieta de todos los miembros de la familia, qué hay de cierto en la relación de la alimentación con la enfermedad y si estamos realmente yendo hacia una alimentación más sana. Y esto lo trataré de hablar de ello en los próximos minutos. En cuanto a la alimentación por grupos de edad, pues bueno, el objetivo de la guía que tenéis entre las manos es un poco abordar las diferentes necesidades, requerimientos y aptitudes que pueden condicionar la alimentación en los diferentes grupos de edad, incidir en la importancia de la alimentación ya desde el momento preconcepcional, es decir, sabemos que la salud del individuo depende ya de de la salud de la madre, incluso antes de empezar la gestación. Intentar evitar los esquemas rígidos, hay que dar paso a la individualización en cuanto a la adaptación, teniendo en cuenta la adaptación de los diferentes niños. Y importante desde las primeras fases de vida, ya se ha dicho, iniciar la educación en alimentación saludable desde estas primeras etapas de la vida. Lo que tratamos en la guía es, dividimos entre alimentación de la mujer embarazada, desde el recién nacido hasta los 6 meses, desde los 6 meses y el año, desde el año y los 3 meses, otro grupo para alimentación infantil y en preadolescencia, y otro en el adolescente. En cuanto a la alimentación de la gestante, sabemos cada vez más que influye lo que consume la madre, ya hemos dicho, antes del periodo gestacional, incluso en el periodo preconcepcional, cómo le puede afectar al feto. Es un buen momento para incidir en los hábitos alimenticios, ¿no? Yo creo que cuando vamos a ser padres es el momento de nuestra vida que nos planteamos si lo que voy a hacer puede tener repercusiones en otra gente, ¿no? Y entonces ya nos marca toda la vida, en cuanto a actitud, en cuanto a hábitos, en cuanto a higiene, en cuanto a muchas cosas. Y la madre que va a ser madre o que ya está embarazada, pues tiene una conciencia especial quizá para poner un buen momento para iniciar esta concienciación sobre una alimentación saludable. Aquí os pongo una serie de recomendaciones que recogemos en la guía. Bueno, pues son bastante básicas, pero yo creo que va bien recordarlas en toda mujer que está embarazada. También intentamos dar consejos sobre determinadas situaciones médicas o problemas que pueden aparecer durante el embarazo y cómo solucionarlos en cuanto a los problemas en la alimentación que pueden causar, pues sabéis que pues las náuseas y los vómitos, la acidez, la facilidad de más reflujo pues asociado al aumento del volumen y de la presión intraabdominal, el estreñimiento que también presentan algunas mujeres, pues bueno, como una serie de consejos dietéticos que también pueden mejorar todas esas situaciones complicadas. Y en todos los subcapítulos de esta parte, pues hacemos un poco esto, lo que veis aquí, ¿no? Es decir, recomendar o dar un poco las cantidades de raciones por diferentes etapas de la vida, en cuanto a equivalencias de diferentes principios, de diferentes macronutrientes y diferentes alimentos, y bueno, pues a tratar de hacer un poco diferentes esquemas o diferentes menús adaptados a las diferentes edades.
Siguiente paso, siguiente fase, desde que el niño nace hasta el año de vida, obviamente hay 2 periodos diferenciados, uno que es la lactancia exclusiva, que son los 6 primeros meses, normalmente suelen ser los 6 primeros meses, y lo que llamamos los pediatras alimentación complementaria o diversificación alimentaria, que normalmente va desde los 6 meses al año. Y pensar que esto muchas veces no es por capricho, porque en un momento determinado los pediatras hemos decidido que primero hay que dar los cereales y luego hay que dar la verdura y todo esto, sino que también viene determinado mucho por la adquisición de habilidades motoras. Esta es una diapositiva que me ha cedido la logopeda que trabaja en nuestro servicio, una logopeda que se dedica fundamentalmente a los problemas de la deglución en niño sano, pero sobre todo en niño patológico, y como veis, pues todo es un proceso de maduración. El niño primero, pues casi, bueno, pues va madurando desde el útero, ¿no? Van madurando sus habilidades y no es lo mismo la capacidad que tiene un niño de succionar, de deglutir cuando nace que cuando es más mayor, de tomar diferentes texturas y de adaptarse a la masticación, a la coordinación entre la masticación y la deglución, es decir, todo es un proceso, ¿no? Como entenderíamos que el niño, pues poco a poco, no lo ponemos de pie y empieza a caminar, pues todo es un proceso. Y la dinámica o la maduración orofaríngea, pues también es un proceso madurativo. Entonces aquí veis, también lo mostramos en la guía, un poco lo que determina un poco lo que podemos esperar de los niños, pues según su capacidad madurativa, su periodo en cuanto aumenta su edad. Esto obviamente hay que individualizar, no todos los niños tienen lo mismo que sabéis, que hay niños que empiezan a hacer unas cosas antes que otros y a otros les cuesta más, pues esto también hay que tener en cuenta esta variabilidad. En cuanto a la lactancia exclusiva, sabéis que los pediatras somos obviamente pues muy defensores de la lactancia materna. La lactancia materna tiene una serie de ventajas para el lactante y también consideramos que tiene unas ventajas inherentes para la madre, pero consideramos siempre que todo hay que llevarlo desde un punto de vista sensato, ¿no? y cuerdo, ¿no? Entonces, pues obviamente la lactancia materna es lo mejor, pero tampoco hay que hacer sufrir o pensar a la madre que no puede dar pecho que lo está haciendo mal, ¿no? Pues las circunstancias de cada uno son diferentes, con lo cual pues defender la lactancia materna por las ventajas que tiene, y si el niño no puede dar o la madre no puede dar una lactancia materna, pues tratar de dar el equivalente más adecuado, que como sabéis se llaman las fórmulas adaptadas, la leche adaptada o que es leche, es decir, leche reconvertida a base del material de leche de vaca, tratando de dar una composición lo más parecida a la leche materna por sus beneficios. Entonces diferenciaríamos la leche de inicio, que se suelen dar los 6 primeros meses, de continuación entre los 6 y 12 meses, y los de crecimiento, que antes no existían, pero que ofrecen una ventaja, pues porque del año a los 3 años probablemente quizá la dieta normal de un niño se puede quedar deficitaria en determinados elementos, como por ejemplo el hierro, ¿no? Pues es una ventaja que tenemos. La alimentación complementaria es ese proceso que decimos de que después del niño ha tomado leche, porque es lo que toma en los primeros meses, cómo se va adaptando a los diferentes alimentos. También veis aquí pues una serie de recomendaciones o de pautas que tenemos en la guía. Esto ha cambiado, antes los pediatras éramos muy rígidos, ahora pues se intenta no ser tan rígido, ¿no? Y jugar un poco también, pues eso, como os he dicho, con la variabilidad de los niños y las capacidades de los niños y gustos también. Pero básicamente el esquema, bueno, pues es un poquito, aquí veis a lo largo del año cómo con diferentes variabilidades, diferentes variaciones, cómo se van introduciendo los diferentes alimentos, que es lo que seguro que más o menos todos hemos hecho en casa según los consejos de nuestros pediatras. Siguiente paso, pues entonces hasta el año de vida, pues también como os digo, es decir, recomendaciones en cuanto a raciones, con tipos de raciones, tipos de menús, esquemas de menús o ejemplos de menús. También hablamos en la guía del Baby-led weaning, que muchos de vosotros sabréis qué es una tendencia que ahora está bastante de moda, que se basa en fomentar que el bebé se alimente por sus propios medios, es decir, evitar un poco el esquema clásico de después de la leche toca la cuchara y entonces vamos al triturado y poco a poco vamos aumentando la textura. Esto conlleva, y los defensores de esta técnica o de este esquema, es la incorporación rápida a la comida familiar y compartir enseguida el menú de todo el resto de la familia, integrarlo más al niño. Es un respeto teórico por el deseo del bebé de experimentar, pero también es quizá, con lo que os he dicho antes, desde el punto de vista puramente fisiológico y madurativo, quizá no tiene en cuenta ese teórico desarrollo madurativo del bebé, ¿no? Y hay
con nosotros como pediatras y como profesionales de la alimentación, pues tenemos algunas dudas o algunas preocupaciones de esta técnica. Uno es respecto a la composición y variedad de la dieta, es decir, bueno, pues probablemente con lo que le podamos ofrecer al niño y lo que sea más atractivo para él, quizá no cubrimos unas necesidades de variabilidad y de diversificación óptimas, y la seguridad. Obviamente, pues que un niño pues que se meta trozos a la boca, que cuando no sabe reaccionar, pues a veces también puede dar algún susto, y eso es así. Alimentación del año a los 3 años, lo mismo que os digo, esquemas, es decir, vamos pasando por diferentes fases, adaptando a las composiciones de la alimentación y posibles menús. Quería también incidir un poquito en una preocupación de muchos padres, que es el niño mal comedor, que es ese niño que muchos hemos conocido en casa o que hemos visto, ¿no? Es habitualmente niños que están sanos, que no parece que presenten ninguna patología, pero que tienen poco ansia por comer. Es lo que las madres nos dicen, es que si por él fuera nunca comería, yo no comería nunca, ¿no? Entonces son niños selectivos. Esto hace que las comidas sean dificultosas, con lo cual se entra en un círculo vicioso, angustia familiar, y bueno, es un desespero, ¿no? Y muchos de vosotros, o incluso yo, los hemos vivido en casa, ¿no? Entonces, si son niños que además van desde un punto de vista de desarrollo bajos, o niños de percentiles bajos, que recuerdo que el percentil es una medida estadística, es decir, tan sano es el que está en el percentil 4 o en el 3 que en el 97, es decir, es una media, la media, es una media aritmética, no es que todo por debajo de la media esté mal. Entonces, pues eso preocupa aún más a la familia, ¿no? Porque son niños en más situación de riesgo. Cuando hacemos estudios en estos niños no hay datos objetivos de déficits ni de patología concreta. Es frecuente que estas familias cuenten que el padre o la madre también tenían unos hábitos, pues quizá eran difíciles para comer. Y esta situación pues tiene el riesgo de cronificar hábitos alimentarios incorrectos, con poca variabilidad, mantener hábitos caprichosos, retraso en la introducción progresiva de la alimentación a sólidos. Esto al final es un poco pues lo que aparece, ¿no? Se da estimulantes del apetito. A mí personalmente no me gustan los estimulantes del apetito porque es como cerrar los ojos o tapar los ojos a una situación. Cuando le dejemos de dar el estimulante del apetito artificial, el niño volverá a su situación normal. Suelen ser niños que con lo que consumen ya les vale para gastar lo que gastan, se adaptan y no tienen especial interés en comer más, pero sí que es necesario que la familia pues marque pautas, establecer límites, compartir la responsabilidad, es decir que, bueno, porque al final los niños también se adaptan a lo que más conocen y por ejemplo, los comedores escolares en estos niños, aunque no sea la situación ideal para muchas familias, pues va bien porque comen en comunidad, comen otros niños, se estimulan, no torean al que tienen delante, con lo cual en algunos niños va bien. Seguimos un poco, pues os describo, en niños y preadolescentes también damos pautas y damos consejos, hablamos del comedor escolar, las posibles ventajas del comedor escolar, proporciona una comida de calidad, porque sabéis que está muy regulado desde el punto de vista nutricional y en relación con hábitos higiénicos sanitarios, desarrolla y refuerza la adquisición de hábitos saludables, fomenta el comportamiento y el uso adecuado del material y utensilios del comedor, promueve aspectos sociales y de convivencia, que ya hemos dicho que es un acto social, y también un poco pues planifica actividades después, como el descanso, ¿no? Entonces cuando comíamos en el cole, pues después teníamos un rato, ¿no? que no hacíamos nada, o que luego pues estudio o lo que fuera, ¿no? Pues que también va bien un poco esa relajación y después de las comidas. El adolescente también lo tocamos y al final cerramos todo este ciclo, todo este capítulo de alimentación por edades, pues dando una serie de consejos globales donde influye donde damos importancia a muchas de las cosas que se han dicho, pero básicamente el niño imita, es decir, si nosotros les damos un ejemplo bueno, va a adquirir buenos hábitos. La comida, es decir, introducirlo al hábito familiar cuando sea posible, ¿no? Es decir, que comparta ya la alimentación, ya lo ha dicho la doctora Ramón. Bueno, pues un poquito con evitar cuando esté comiendo que nos centremos en lo que estamos haciendo y no nos distraigamos con televisión, con tablets, etcétera, etcétera. Es decir, buscar el hueco y respetar el hueco para las comidas. Yo creo que eso muchas veces lo hemos perdido por la forma de vida que llevamos y que realmente pues lo deberíamos volver a hacer. Y la segunda parte, que quizás es la más controvertida, es la de las reacciones adversas a alimentos. ¿Qué hemos intentado hacer en esta parte? Pues hemos tratado de definir lo que son las reacciones adversas a los alimentos, que viene definido por una respuesta clínica anormal atribuida a la ingesta, contacto o inhalación de un alimento, de sus derivados o de un aditivo alimentario contenido en el mismo. Se clasifican entre aquellas que son de tipo inmunológico, que quiere decir que vienen determinadas por el sistema de defensas, y aquellas que no vienen determinadas por el sistema de defensas. También se habla de reacciones inmediatas y retardadas, y se estima que hasta el 20% de las personas pueden presentar alguna reacción adversa a algún alimento a lo largo de su vida.
Se clasifican en alergia, que viene determinada por un mecanismo inmunológico, a una o varias, una respuesta anómala a una o varias proteínas, con lo cual la alergia siempre será a una proteína de un determinado alimento. Los clasificamos en alergia no IgE mediada, IgE mediada, no IgE mediada y de mecanismo mixto. Esto tampoco, bueno, puede ser un poco complicado de entender, pero a nosotros nos guía porque según el mecanismo tiene una serie de manifestaciones u otras. Las intolerancias es otro cuadro de tipo no inmunológico que podría venir determinado por los déficits enzimáticos, es decir, déficit que tenemos intrínsecos de cómo metabolizar o digerir o absorber determinados alimentos. Y luego otro que viene de secundario, agentes que están en los alimentos, determinados alimentos tienen componentes que a mí me da una reacción de intolerancia. Y luego las intoxicaciones, que no voy a hablar más porque obviamente pues son las toxinfecciones alimentarias, que son cuando comemos un alimento en mal estado y nos sienta mal, o incluso que están en mal estado por un componente químico, como podrían ser pesticidas, etcétera, etcétera, o cuando es porque está infectado por un germen, ¿no? Y nos da pues una gastroenteritis por salmonela cuando comemos una mayonesa pasada. La alergia alimentaria IgE mediada es un tipo muy característico, es una reacción inmunológica de presentación clínica variada que se puede demostrar por técnicas, es decir, tanto técnicas en laboratorio, en sangre, como técnicas que podemos hacer al individuo, pues las pruebas cutáneas que muchos de vosotros quizá sabéis, que tiene un pico de edad al año de vida, que no es lo mismo estar sensibilizado o mostrar algún dato positivo a esa reacción a ese alimento que dar la reacción clínica. Y importante que estos son como los cuadros más graves, porque la presentación es variada, pero puede ir desde simplemente rinitis o reacciones cutáneas leves a cuadros graves, incluso con shock y con riesgo vital, ¿no? Estos son los niños que tienen una reacción, o adultos que tienen una reacción muy importante y tienen que llevar la adrenalina o saber que enseguida pues, tendrían que hacer una serie de medidas extraordinarias. Otro tipo es la no IgE mediada, mecanismo inmunológico también, pero no demostrable del mismo modo que las IgE mediadas. Hay diferentes, normalmente son reacciones más tardías frente a la IgE mediada, que es muy inmediata. Estas suelen tardar más en presentarse y normalmente dan sintomatología más digestiva, vómitos, diarrea, etcétera. Y el diagnóstico, como no hay pruebas de laboratorio, se basa en yo te quito el producto, mejoras, te lo vuelvo a dar, empeoras. La enfermedad celíaca es una enfermedad de este tipo, de tipo inmunológico, pero que tiene un patrón característico. Se define como un trastorno inmunitario mediado por el gluten y proteínas relacionadas en individuos genéticamente predispuestos y caracterizado por la presencia de una combinación de manifestaciones clínicas dependientes del consumo de gluten, anticuerpos y marcadores genéticos específicos y enteropatía. Tiene unos criterios muy bien definidos y nosotros, como gastroenterólogos pediátricos, somos del parecer que esto se tiene que diagnosticar bien. Es decir, no vale el hacer diagnósticos empíricos de, bueno, yo le quité el gluten al niño porque pensaba que tal y le fue bien, o al adulto, yo desde que no como gluten estoy mejor, porque eso no es diagnosticar de enfermedad celíaca. Deberíamos ser estrictos, porque diagnosticar de enfermedad celíaca quiere decir una enfermedad de por vida, que requiere una dieta de por vida y que tiene una serie de controles que hay que hacer, porque a veces se asocia a otras enfermedades de ese tipo también. Con lo cual tampoco voy a incidir más. Las intolerancias alimentarias se definen de varios tipos, las más frecuentes son a azúcares, a lactosa y a fructosa. También hay intolerancia a histamina, que también sabéis que está muy de moda, pero es un campo unas arenas un poco movedizas porque tampoco está muy bien definido, sobre todo en niños, valores de normalidad como para dar un diagnóstico de este tipo. Y ya para acabar este speech, quería hablar simplemente 2 palabras sobre la moda de las intolerancias, ¿no? Es decir, hay una tendencia general ahora a atribuir a la alimentación los síntomas digestivos. Todo niño que viene con un síntoma digestivo, lo primero que piensan los padres es que yo pienso que igual es una intolerancia, ¿no? Como que parece que todo lo que te pasa en la tripa es porque un alimento te sienta mal y hay cosas que sí y cosas que no. No todas las enfermedades digestivas vienen o dependen de lo que comas, ¿no? Es citado como primera sospecha causal por los padres de muchos pacientes que vienen a la consulta por problemas digestivos inespecíficos, a cualquier edad, ¿no? Es decir, cuando normalmente la intolerancia, si tú la tienes, la has desarrollado normalmente al principio de tu vida, porque es raro que un niño o una persona sana de repente haga una intolerancia a un alimento, ¿no? Porque si ya lo ha tolerado toda su vida, no es el mecanismo más fácil de explicar. Es responsable de la retirada de alimentos y dietas de eliminación en muchos casos. La falta de respuesta a los cambios muchas veces no conlleva la reintroducción, y esto lo vemos mucho. Es decir, yo le quité el gluten o le quité la leche porque me dijeron que lo hiciera porque eran alimentos que probablemente le sentaban mal. ¿Y ha cambiado la clínica? No.
¿Y le ha vuelto a dar esto? No, porque ya se ha acostumbrado y ya hemos cambiado, ya no tomamos nadie leche en casa, ¿no? Pues eso es un poco, bueno, no parece muy lógico. Y hay creencia muy extendida de alimentos dañinos, alimentos que a gente le sienta mal porque tiene una alergia o una intolerancia, a esa persona le sienta mal, pero el resto de la gente no tenemos por qué pensar que nos va a sentar mal. El caso paradigmático también es la leche. Necesitamos la leche más allá del periodo lactante. Pues obviamente se ha comentado ya, la leche es una fuente fundamental de calcio. Es muy difícil suplir las necesidades de calcio con otros alimentos que no sean los lácteos, con lo cual es importante. Y la leche quizá es el lácteo que mejor favorece la absorción de calcio, porque tiene componentes como la lactosa y como las proteínas que favorecen esa absorción de calcio que en otros preparados de calcio no se da. Por lo tanto, sí que probablemente aporta en toda la vida. El mito de los efectos nocivos de la leche los habréis oído, pues que si la leche agota el sistema inmune y produce alergias, enfermedades autoinmunes, facilita las infecciones, todo esto lo podéis encontrar en Internet, favorece la producción excesiva de moco, cosa que tampoco se ha demostrado, causa enfermedades cardiovasculares, produce trastornos del espectro autista, produce serios efectos sobre nuestro medio interno, en fin, todo lo que queréis entender. Y podéis encontrar cosas pues como estas, ¿no? Es decir, que bueno, pues sale que la leche es veneno, que hay que ponerse una mascarilla, que causa cáncer de próstata, es decir, bueno, no sé, es un poco todo salido de madre. La moda de las nuevas leches, nos acostumbramos a pensar que todo lo que es blanco puede ser leche y se habla de leches vegetales. Esto no es leche, es decir, para un niño que no puede tomar leche, una persona que no puede tomar leche y queremos sustituirlo, debería ser un alimento con las mismas similares valores nutricionales, y las bebidas a base de todo esto que veis aquí, de cáñamo, de arroz, de avena, no se puede llamar leche, son bebidas que te lo puedes tomar como refresco o como una horchata, pero no es leche, con lo cual sepamos de lo que hablamos. Tienen aporte energético insuficiente, bueno, aporte proteico es insuficiente, muchos de ellos aportan excesivos azúcares monosacáridos, etcétera. No es el alimento más ideal para ubicarlo dentro de lo que conocemos como la leche en la alimentación infantil. Es decir, no quiero decir que no haya que tomar estos productos, pero no es como equivalente a la leche. Se han descrito defectos reales en niños con alteraciones clínicas y enfermedades por déficits ocasionados por estas bebidas. Y nada más, simplemente, es decir, intentar pensar en que todo, desde el punto de vista pediatra, gastroenterólogo, toda intolerancia o todo problema con un alimento debe estar bien probado, esa persona debe limitarlo, y toda dieta que restrinja alimentos debería estar supervisada para intentar suplir esas restricciones para evitar que los niños entren en déficits nutricionales importantes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Esto que contaba Javier, la verdad es que no es broma. Si leíais el New York Times de ayer, el periódico, hay un artículo dedicado a la leche, el New York Times de ayer mismo. Por tanto, está saliendo incluso en los periódicos, porque se ve que en Estados Unidos, y ahora Steve Abrams nos va a contar la dieta en Estados Unidos, en diferencia de la dieta mediterránea, pues en Estados Unidos pasan las dos cosas. O te están tomando mucha cantidad de leche, con lo cual sí que tienen la cantidad suficiente de vitamina D, pero producen anemia porque disminuye la cantidad de hierro, o al revés, lo que contaba Javier, no toma nadie leche, con lo cual baja la vitamina D. Por lo tanto, ya no es una cosa que está en los libros, que no está en la consulta de los pediatras, sino que está en la calle y está en los periódicos. Steve Abrams, que es profesor y neonatólogo en la Universidad de Texas, que además es miembro de la Academia Americana de Pediatría, de su comisión de nutrición, y que además nosotros le agradecemos que ha hecho una introducción al libro, aparte del capítulo que ha redactado, que nos va muy acorde con nosotros, estamos totalmente de acuerdo, y él nos va a hablar hoy de estas diferencias con la dieta que utilizan los americanos en diferencia de las nuestras. Good evening, and thank you for the invitation to be here this evening. I'm going to speak about the process of dietary guidelines in the United States and briefly cover some of these. Buenas tardes y gracias por su invitación esta tarde. Voy a hablar del proceso de elaboración de las guías alimentarias para los americanos. In the United States, the process of creating dietary guidelines is a formal process set by the United States government. En Estados Unidos, el proceso de elaboración de las guías alimentarias para los americanos es un proceso establecido por el gobierno. Since 1980, a series of scientists and experts is convened every 5 years to review all of the scientific evidence and provide advice to the government. Desde 1980, cada 5 años, se reúnen expertos que se basan en la evidencia y proponen recomendaciones al gobierno. This process is entirely done in the public view with everything recorded, and then the public is entitled to respond to all recommendations that are made.
El proceso es público, todo se graba y el público puede responder a las recomendaciones que se hacen. And then the federal government takes these recommendations and turns them into a formal document, which is then used to set all nutrition policy for the United States government. Y el gobierno federal transforma esto en un documento formal que se transforma en política. The process involves grading the scientific evidence. El proceso implica una clasificación por grados de la evidencia científica. And that this grading is then used to determine how strong the recommendations are. Y esta clasificación se utiliza para dar un peso a las recomendaciones. So this provides an example of grading. Aquí tenemos un ejemplo de esta clasificación por grados. So the question that we were asked is, what is the relationship between eating out, as eating at restaurants, and how much body weight a child or adult has? La pregunta que se planteó aquí es ¿cuál es la relación entre comer fuera, salir al restaurante, y el peso corporal en los niños y los adultos? In adults, the evidence was stronger than in children, and therefore received the grade of moderate, or in children it only received the grade of limited. En los adultos la evidencia fue más fuerte que en los niños y en los adultos el grado fue moderado, mientras que en los niños fue delimitado. The problem is that it's very difficult to do the type of scientific studies in nutrition that are done for medicines, that is what's called a double-blind or controlled trial. El problema es que es muy difícil realizar en la nutrición los mismos estudios que se realizan en medicina, que son dobles ciegos aleatorizados. For that reason, the strongest possible grading cannot usually be given to nutrition studies. Por eso, normalmente, en los estudios de nutrición no puede darse el grado más alto. The dietary guidelines are used to feed over 30 million children in the United States and has 8 million participants in a program for children under age 5 called the WIC program. Las guías se utilizan o abarcan a más de 30 millones de niños y hay 8 millones de participantes en un programa de nutrición. In the United States, we have a severe problem with overweight children and obese children. En Estados Unidos tenemos un problema importante de niños con sobrepeso y obesos. Roughly 1 out of 6 children is overweight and another 1 out of 6 is obese, so 1 out of 3 approximately is obese or overweight. 1 de cada 6 más o menos tiene sobrepeso y 1 de cada 6 es obeso, con lo cual 1 de cada 3 tiene sobrepeso o es obeso. The good news is that the increase rate, which occurred for many years, appears to be slowing down. La buena noticia es que parece que el ritmo de aumento de los últimos años se está enlenteciendo. And this pattern appears to be most significant in small children. Y parece que este patrón es más significativo con los niños pequeños. So in creating guidelines, and I will not review all those guidelines, the goal was to come up with a couple of key points to set the dietary patterns. En las guías aparecen, y no voy a mencionarlas todas, no voy a leerlo, aparecen algunos puntos claves. What was identified were called feeding patterns. Nosotros identificamos lo que denominamos patrones alimentarios. And the idea was that people, including children, do not eat foods. They don't eat calcium per se. What they do is they have a normal pattern that fits into an entire diet. O sea, los niños no es que coman alimentos o calcio, sino que tienen un patrón que encaja en una dieta. And the goal then of our guidelines was to determine how, for the different dietary patterns that people have, how to make sure that each of these dietary patterns was consistent with a healthy diet. Y el objetivo era determinar los patrones alimentarios de cada una de estas personas y ver si eran coherentes con su alimentación. So there were 3 dietary patterns that were looked at. Hay 3 patrones alimentarios que salieron. The first was called a healthy United States style eating pattern. El primero es el patrón alimentario saludable de Estados Unidos. The second was a healthy Mediterranean style pattern. El segundo es el patrón saludable de estilo mediterráneo. This differs from the usual U.S. diet by having more fruit, more seafood, and less dairy. Se diferencia del americano porque contiene más fruta y más marisco.
And the inclusion of this pattern, Perdón, y menos productos lácteos. and the inclusion of this pattern represents the increased use of the Mediterranean diet within the United States. Y la inclusión de este patrón representa un aumento del consumo de la dieta mediterránea en Estados Unidos. And the third pattern was that of the vegetarian diet. Y el tercer patrón es la dieta vegetariana, saludable. For the most part, this type of diet is compatible with healthy eating for children, although there are specific nutrient concerns, especially in those that eat a vegan diet. ¿Vegan? No Vegan. dairy and no eggs. Y este tercero patrón es compatible con una alimentación saludable, incluso en niños que que son vegetarianos. There were some specific issues addressed that I want to briefly talk about, and one of them was sugar. Hay varios tipos que abordamos y quiero comentar algunos de ellos. El primero es el azúcar. There is an excess amount of sugar in the American diet En la dieta americana hay un exceso de azúcar associated with things like soda, candies, cookies. que está asociado con los refrescos, los caramelos, las galletitas. The goal is to decrease the amount of sugar that's added to food in the diet to about 10%. El objetivo es reducir el azúcar añadido en una dieta en torno a un 10%. One of the things that's been done to try to help achieve this is the recommendation to change the label that's on all foods to provide information about added sugars. Una de las cosas que se han propuesto para hacer esto es modificar las etiquetas de alimentación. This remains a controversial recommendation, but the Food and Drug Administration, the FDA, has recommended it be implemented. Es una recomendación que ha avalado la FDA, pero que es polémica. The recommendation is to reduce added sugars by using more water and by including dairy in the diet of children. La recomendación es reducir el azúcar incluyendo agua y lácteos en la alimentación de los niños. A very large controversy has been adding an extra tax on sugar-sweetened beverages. Una iniciativa muy polémica ha sido la imposición de un impuesto en las bebidas edulcoradas con azúcar. There's also a need to decrease the amount of advertisements for high sugar-containing foods, especially in schools. También existe la necesidad de reducir los anuncios de los alimentos que contienen azúcar, sobre todo en las escuelas. We did also address the use of low-calorie sweeteners. In general, the finding was that aspartame appeared to be mostly safe, but more evidence was needed. También se habló de los edulcorantes de bajas calorías y se vio que el aspartamo era seguro, pero se necesitaban más estudios. However, whether or not it's truly beneficial in weight management is questionable. Es cuestionable si es útil o no para el control de peso. Okay. We're coming back to the issue of taxing beverages. Volviendo a los impuestos en las bebidas edulcoradas. The city of Philadelphia, where liberty was declared in the United States, has placed a tax on all sugar beverages and artificially sweetened beverages. La ciudad de Filadelfia ha puesto este impuesto en todas las bebidas que contienen azúcar o edulcorantes. And on the ballot this year, and for the elections this year, a number of cities are actually debating and going to vote upon taxes on sugar beverages. Y en las elecciones de este año, varias ciudades van a votar en la posibilidad de crear impuestos para las bebidas azucaradas. And this remains very controversial because some people feel that it's a tax that makes a bigger effect on poorer families who can't afford it. Y es muy polémico porque hay quien cree que será una carga para las familias pobres. However, as a part of the committee, I strongly support it. Pero yo como miembro del comité apoyo esta iniciativa firmemente. In general, what we looked at was a term of what are called empty calories. Nosotros, en general, trabajamos en lo que denominamos las calorías vacías. And nearly all children who are 1 to 8 years of age exceed the recommended limits for solid fats and added sugars. Y casi todos los niños de 1 a 8 años superan los límites de grasas sólidas y azúcares añadidos.
I want to finish up a little bit with two themes. One of them is the theme of sustainability. Quiero acabar con dos temas. El primero de ellos es la sostenibilidad. A sustainable diet is one that ensures access to sufficient, nutritious, and safe food. Una dieta o una alimentación sostenible es aquella que garantiza el acceso a alimentos suficientes, nutritivos y seguros. Sustainable diets are higher in plant-based foods and lower in calories in animal-based foods. Las dietas sostenibles son aquellas más ricas en alimentos derivados de las plantas y bajas en calorías y alimentos derivados de los animales. Our goal is to decrease the very high intake of meat while not eliminating it necessarily and choosing safely produced seafood. Nuestro objetivo es reducir la carne, aunque no eliminarla del todo, y promover el consumo de marisco. Let me go back. Unfortunately, this was extremely controversial in the United States. Desafortunadamente, esto fue sumamente polémico en Estados Unidos. And when the United States government finalized the guidelines, Cuando el gobierno finalizó las guías, they took them out. They took this out. They did not include this. retiraron esta parte, no la incluyeron, And that was due to the influence of the meat industry, debido a la influencia de la industria cárnica, which actually contacted the U.S. Congress and got the U.S. Congress to threaten to close down all dietary guideline production in the United States if they were included. que se puso en contacto con el Congreso norteamericano y amenazó, he threatened to, To close down the production, the making of dietary guidelines, the future of dietary y guidelines. amenazó con detener el futuro proceso de la elaboración de guías dietéticas. Nonetheless, this is an idea that does not go away, No obstante, es una idea que no va a desaparecer, because it is important as pediatricians that we respect the environment and respect the rights of our children to have a food source. porque nosotros como pediatras respetamos el medio ambiente y una fuente de alimentos para nuestros hijos. And for that reason, those of us who wrote these guidelines and recommended them continue to speak all around the country and the world to indicate that we believe that sustainability should be a part of all dietary guidelines. Y los que elaboramos estas guías seguimos hablando por todo el mundo, defendiendo la necesidad de mantener la sostenibilidad dentro de las guías. The guidelines that I just described are for children over age 2 years of age. From 8. Over From- 2 years of age, 2 años. Las guías van dirigidas a niños mayores de 2 años. There are no formal dietary guidelines in the United States for children from birth to 24 months. No hay guías formales en Estados Unidos para niños de 0 a 24 meses. Because of that, there's a process in place now to create such guidelines, Ahora, debido a esto, existe un proceso para crear este tipo de guías, and it's called the B to 24, where B que is se birth. denomina, It's called the B to 24 project, where B is birth. que se denomina el proyecto B24. B significa birth, que es nacimiento. This is a scientific effort to determine what the science is regarding guidelines for children this age. Es un esfuerzo para determinar qué evidencia existe para crear guías en niños de esta edad. As expected by the year 2020, when the next guidelines are produced, that birth to 24 will be included. Se espera que para 2020, que es cuando se implementarán las siguientes guías, se aplicará este periodo, las guías para los niños de B24. So to summarize, our dietary guidelines feed over 30 million children. Para resumir, diré que nuestras guías alimentarias alcanzan a 30 millones de niños. Our goal is to create healthy dietary patterns, not focus on any one food. Nuestro objetivo es crear unos patrones alimentarios saludables sin centrarnos en ningún alimento específico, With an effort to bring down the amount of added sugar and saturated fat in the diet. con un esfuerzo para reducir las grasas saturadas y los azúcares añadidos, While we continue to debate controversies regarding things like taxes and added sugar on food labels. y también seguiremos abordando las polémicas como los impuestos y el lugar que deben ocupar los azúcares añadidos en las etiquetas de los alimentos. And turn our attention to the smallest of children. Y centraremos nuestra atención también en los niños más pequeños. Thank you. Muchas gracias por su atención.
Ahora tenemos con nosotros a Robert Bugis, que es gastroenterólogo de la Universidad del Hospital de San Francisco, y nos va a hablar de un tema apasionante, del tema que yo creo que toda la gente que estamos por la nutrición nos apasiona, que es el microbioma. ¿Y qué es el microbioma? Hay gente que le llama el segundo cerebro, ¿no? Que es capaz de, estando en el intestino una serie de microbios, cómo manejan todas las funciones o parte de las funciones del cuerpo humano, incluso del cerebro. Bueno, primariamente muchísimas gracias por la invitación. En estos pocos minutos, tenemos 20 minutos ahorita, entiendo que 15 minutos, o vamos a resumir. Mi contribución a esta guía fue hablar un poco de algo que a mí me parece apasionante. Yo les quiero cambiar un poco el tono, porque vamos a hablar ahorita de microbiología, pero también un poco la mente, porque desde hace muchos años y ciertamente desde la invención de la penicilina, las bacterias han sido algo malo y los antibióticos han sido algo bueno. Yo les quiero cambiar ahorita la mentalidad a decirte que no, las bacterias todas son malas y que los antibióticos muchas veces son enemigos. Y es impresionante cómo las bacterias que colonizan no solo la piel, la cavidad oral, respiratoria, urogenital y gastrointestinal tienen un rol impresionantemente complejo y de interacción con el cuerpo humano, en donde el cuerpo humano es un huésped de trillones, sí, con T, de bacterias de miles de especies, y que ese equilibrio de ese microbioma realmente interviene en procesos de salud y procesos de enfermedad. Inclusive hay preguntas muy importantes. Si ustedes alguna vez se han preguntado por qué por lo menos los mosquitos pican más a mi esposa que a mí, ¿verdad? Todos van a decir que es porque mi esposa es mucho más dulce que yo, ¿ok? Y yo sí creo que es más dulce que yo, pero realmente son las bacterias de la superficie de la piel de mi esposa que generan unas secreciones distintas que atraen a los mosquitos a su piel más que la mía, ¿ok? Entonces es muy importante en muchas cosas que ustedes ni se imaginan. Entonces lo que quiero hacer rápidamente hoy es hablarle un poquito de qué es este microbioma y microbiota intestinal, de dónde viene, cómo interviene en procesos de salud y en procesos de enfermedad. Y lo primero que le voy a plantear es, ¿quiénes somos? ¿Ustedes creen que son un grupo de genes, el producto de un grupo de genes? Yo les vengo a decir que todas las bacterias en conjunto del cuerpo, que si las pusiéramos todos juntos, pesarían entre 1 y 2 kilos, ¿verdad? Pero tienen 1 millón de veces de genes más que nosotros. Quiere decir que nosotros somos mucho más bacterias que personas. Y todos ustedes están aquí en esta sala, son iguales en el 99.9% a nivel genético, pero a nivel bacteriano son muy distintos. Y es increíble que yo puedo agarrar el celular de alguien y con 98% de confiabilidad decirle, de acuerdo a las bacterias que están en ese celular que usted toca, de quién es el celular. Y no me tienen que creer a mí, eso salió en CSI Miami también. Ok, entonces, ¿qué es esta microbiota? Pues son bacterias que se colonizan desde el nacimiento. La mayoría de las bacterias, a pesar de que están en la piel, tracto urogenital, oral y respiratorio, están primariamente en el intestino. ¿Y por qué? Porque el intestino es un órgano muy grande. De hecho, el colon, en cuestión de superficie, si se extendiera, es tan grande como 2 campos de tenis, y es muy rico en nutrientes en donde pueden desarrollarse estas bacterias. Ahora, las bacterias no están en todo el tracto intestinal igual. Tienen una distribución longitudinal en donde en el tracto proximal hay menos cantidad de bacterias, y tiene sentido porque están cosas como la barrera del ácido del estómago que controla el número de bacterias que hay. Y ya hacia la parte distal del colon hay mucho más bacterias. Y aquí viene la cantidad de especies. Ven que hay una cantidad de especies en varias partes del cuerpo, pero a nivel gastrointestinal es donde hay más variabilidad de las especies. Y no solo es el número y el tipo de bacterias, sino esa diversidad y variabilidad que le da la salud al ser humano. Y aquí pueden ver un esquema de la distribución de las bacterias a nivel longitudinal, en donde hacia el final del colon hay muchas más bacterias que al principio del colon. Y estos son los inhabitantes de nuestros colon, ¿okay? Que pueden ir cambiando y se pueden ir modificando, pero estos son los habitantes de un colon ya de adulto.
Y también la localización es distinta, no solo a nivel longitudinal, sino a nivel de latitud. Las bacterias pueden estar localizadas en el epitelio o cerca del epitelio, en la capa del moco intestinal o en el lumen. Y la mayoría de las bacterias están localizadas en el lumen intestinal. ¿De dónde vienen estas bacterias? Pues se creía que el bebé dentro de la madre está en un ambiente estéril. Eso realmente no es así. Hay pequeñas bacterias, inclusive en el líquido amniótico, pero la mayor exposición del bebé es durante el nacimiento. Y ya ahí hay una diferencia, porque los bebés que nacen por cesárea tienen exposición de las bacterias de la piel de la madre, mientras que los bebés que nacen por vía vaginal, natural que llaman, tienen las bacterias vaginales. Y ya ahí hay una diferencia increíble. Si usted sigue a los bebés nacidos por cesárea o nacidos por a nivel vaginal, ve que tienen diferencias en la cantidad de alergia, incidencia de cólico, incidencia de problemas de asma, problemas gastrointestinales en el futuro. Ya ahí hay una diferencia simplemente en el inicio de la colonización. De hecho, hay estudios hoy en día en niños nacidos por cesárea que le están untando bacterias del tracto urogenital de la mamá a los bebés para ver si eso cambia, si eso normaliza un poco la colonización de los niños. Ya para el año, aquí le quiero mostrar 3 cosas. En la parte A es la distribución longitudinal, en la parte B la distribución de latitud de dónde se encuentra esta bacteria, y en la parte C que generalmente toma, y eso lo sabemos por el proyecto de genoma humano, toma entre 1 y 3 años en que las bacterias del niño se hagan o se formen o se parezcan a las bacterias y al ambiente microintestinal que hay en los adultos, ¿ok? Y eso puede estar influenciado por una cantidad de cosas, por la madre, la dieta, factores de exposición y los antibióticos. Y es impresionante, yo por tiempo no lo tengo aquí y no lo monté, pero hay un video muy impresionante en el estudio del Human Microbiome. Se estudiaron niños desde el día 1 de edad y se le hacía pruebas bacterianas de su colonización cada semana a los niños. Y se vio que la mayoría de los niños entre los 1 y 3 años llegaban al grupo de bacterias de los adultos, pero que cada vez que se daba un antibiótico, por ejemplo, que se cambiaba la dieta del niño, ¿verdad?, se regresaba, había un regreso de las bacterias. Entonces quiere decir que eso cambia, tiene una influencia muy importante. Y como les dije antes, se pensaba que el bebé está en un ambiente estéril, pero eso no es así. Se coloniza el niño al nacer y en la leche materna también hay una gran cantidad de bacterias. Había antes la creencia de que no era así. Y cada madre tiene digamos, patrón bacteriano único y que diferencia a los niños unos de otros, y le digo, mucho más que las diferencias genéticas de los niños. Y aquí pueden ver que hay diferencia si el niño está alimentado con leche materna, con fórmula, cuando se introducen alimentos, inclusive ya cuando son más grandes, si hay tratamientos con antibióticos, si el niño tiene malnutrición. Todo esto cambia la composición y la distribución de las bacterias que hay dentro del tracto gastrointestinal. ¿Y qué hacen esas bacterias? Pues intervienen en una cantidad de procesos, entre los cuales, y les voy a mostrar una diapositivas, ellos digieren cosas y producen energía, sobre todo en el colon, producen ácidos grasos de cadena corta que producen energía, intervienen en el metabolismo de vitamina K, en el metabolismo y la reabsorción de las sales biliares, y protegen tanto en la inmunidad adaptiva o nata y la inmunidad con respecto a patógenos dentro del tracto gastrointestinal. Recuérdense que tanto la piel como el tracto gastrointestinal, porque nosotros no vivimos en un mundo estéril, son las primeras barreras que tenemos nosotros para enfrentar y controlar el ambiente de afuera. Y aquí hay una diapositiva para mostrarle cómo las bacterias, y esto en animales por supuesto, pueden consumir mercurio y transformarlo para que no sea tóxico. Pero si le damos antibióticos y cambiamos las bacterias, los niveles de mercurio suben. Quiere decir que al cambiar esas bacterias, el tipo de bacterias, ya no pueden hacer
el factor protector de consumir el mercurio en los ratones. Y no le voy a hablar mucho de esto por el tiempo, pero le puedo decir que el sistema inmune del tracto digestivo es complejo, está bien regulado. Si usted tiene alguna enfermedad o consume algo que tiene una bacteria y tiene una reacción, tenemos síntomas, hay un proceso inflamatorio dentro del intestino y ese proceso inflamatorio está regulado, hay un acelerador y un freno, y ese acelerador son las sustancias proinflamatorias, el freno, las sustancias antiinflamatorias, y eso está generalmente muy bien regulado. Y tiene un papel fundamental las bacterias que tenemos en el tracto gastrointestinal, y de hecho en enfermedades como intestino irritable y enfermedad inflamatoria intestinal, la disregulación de esas bacterias produce una inflamación que está desregulada, o sea, una inflamación que no vuelve a la normalidad. El intestino, una vez que se inflama, no vuelve a la normalidad. Y entonces, durante años, nosotros como hemos tratado eso es con medicinas antiinflamatorias que suprimen el sistema inmunológico. Hoy en día, en muchos experimentos, estamos dando bacterias, y al cambiar las bacterias suprimimos la inflamación. O sea que estamos cambiando inclusive los conceptos de tratamiento. Y esto es como un resumen de los factores de metabolismo y de protección que tienen las bacterias. Esto es un poco para hablar de enfermedad inflamatoria intestinal y de su rol tanto en translocación bacteriana como en proceso de inflamación, y que es increíble. De hecho hay, no solo en animales, porque ya los estudios en animales lo han comprobado, sino ya empiezan a haber estudios humanos en donde se están haciendo trasplantes fecales de donantes, muchas veces hermanos, a los pacientes que tienen enfermedad inflamatoria intestinal, y estamos viendo ya mejoría de muchos de los pacientes. Todavía no tenemos toda la data para decir que esto va a ser el tratamiento, pero sí por lo menos en ciertas infecciones, como infecciones por bacterias de Clostridium difficile, pacientes que han sido resistentes a antibióticos, ya con un trasplante fecal de un donante sano o con un microbioma sano, el tratamiento ya está aprobado por la FDA como tratamiento, y en 95% de los pacientes mejoran. 95%, ningún antibiótico tiene esa efectividad. Y no solo afecta inflamación, sino todas estas enfermedades y muchas más han sido asociadas con problemas de una disbiosis, una disregulación de esta microbiota. En diabetes juvenil se ve que hay una inflamación alrededor del páncreas, y no todos los niños con predisposición genética tienen la diabetes. Entonces tiene que haber una diferencia, y parece que una diferencia muy importante es el tipo de bacterias que tienen estos pacientes, y por eso unos desarrollan diabetes teniendo la predisposición genética y otros no. Alergias, que hemos hablado un poco de alergias, ha incrementado en 18% en Estados Unidos, no solo las anafilácticas, sino no las anafilácticas, y realmente se pueden inclusive ver que hay tipos de bacterias que protegen contra las alergias. Y yo creo que el tratamiento en el futuro, más que evitar la alergia, va a ser tratarlo a nivel de inmunotolerancia con bacterias. Quiero hablar un poco de obesidad, porque a mí me parece que esto es fascinante. Y quiero hablar un poco de los experimentos. Los experimentos iniciales simplemente sugirieron que ratas y humanos que son gordos y flacos, tienen distintas microbiomas. Pero era difícil establecer una causa-efecto. Pero ya con otros estudios, si usted le da microbiota de un paciente obeso a un ratón normal que está en un sistema estéril, o sea, viviendo en una vida estéril, lo convierte en obeso. Igual, si le da al obeso bacterias de la persona flaca, lo convierte en flaco. ¿Okay? Ya eso, inclusive, no solo es así, en un ambiente estéril usted puede convertir al ratón en obeso, o lo puede, si le da bacterias de un ratón malnutrido, lo puede inclusive poner en malnutrido, solamente con las bacterias y comiendo lo mismo. Lo más impresionante, ¿verdad?, es que las bacterias en los ratones que llevan a obesidad, y en los humanos también, no solo son bacterias distintas, sino que son más eficientes y efectivas en extraer energía de los alimentos, y cambian, no solo son más eficientes, sino que cambian digamos, la conducta, que es una cosa que a mí me parece impresionante. Quiere decir, las ratas comen más. Si le dejan comida, tienden a comer más, mucho más que una rata normal.
O sea, cambian conducta. No solo son más eficientes, sino cambian conducta. Eso a mí me parece impresionante, que la conducta del animal cambie simplemente por las distintas bacterias que hay allá. Y en sumario, para mantenerme con los 15 minutos, el tracto gastrointestinal está colonizado por trillones de bacterias. Tienen un papel impresionante. El niño está colonizado desde temprana edad y esa colonización es moldeable por múltiples factores de la madre, del ambiente, de la dieta, como hemos hablado aquí, y el uso de antibióticos. Y que esa composición va a determinar, digamos, procesos de salud y procesos de enfermedad. Y yo creo que en el futuro tratar de cambiar esa disbiosis y reencontrar ese equilibrio va a poder llevar a soluciones y a terapias que no teníamos antes y que no van a conllevar muchas veces medicina. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Guggit. Sabíamos que no iba a decepcionar la charla del doctor Guggit y a apasionarnos a todos. Este mundo es apasionante. Siempre decimos en plan de broma, pero es una broma que nos podemos tomar en serio. Va a ser mucho más fácil cambiar la microbiota intestinal de una persona que cambiarle el código genético, esto es seguro. Y la cosa anda por aquí en alguna de las enfermedades. Y por último, para cerrar este acto, tenemos nosotros a Alba Adot. Alba Adot es nutricionista de la Fundación Alicia. Nosotros con la Fundación Alicia tenemos un matrimonio desde hace años, un feliz matrimonio de estas relaciones que el estudio de Harvard diría que producen salud. Es una relación, hemos trabajado en Faros durante mucho tiempo, estamos en este momento en un proyecto apasionante de cómo somos capaces a través del neuromarketing de cambiar las ganas de comer que tienen los pacientes que toman quimioterapia, sin darles medicación, solo cambiando el aspecto y la sensibilidad y las sensaciones del medicamento y otros muchos trabajos que hemos hecho con ellos. Alba nos va a contar una cosa difícil, que esto que nos contaban todos ellos, de cómo hay que comer, qué hay que comer, y cuando estamos en casa decimos, ¿y esto? ¿Cómo te vas a comer la verdura? Y Alba nos va a decir si lo podemos hacer más fácil para que nuestros niños coman verdura y otras cosas. Alba. Exactamente, yo no me voy a alargar mucho porque sé que ya pasamos de la hora, pero más que nada algunas pinceladas, ¿no?, de todo lo que entra en nuestro bloque, el segundo bloque del monográfico. Y bueno, más que nada cuando cuando se nos pidió hacer este trabajo para Faros, se nos pidió, como bien decía mi compañero, pues hacer la parte más práctica, ¿no? Porque al fin y al cabo en Fundación Alicia no somos los expertos en nutrición que decimos que tenemos que comer, sino que somos los que traducimos ese mensaje y al final decimos, pues, ¿cómo puedes comer esto?, ¿no? Está muy bien saber pues, que una alimentación equilibrada, como decía la doctora Ramón, es aquella que es suficiente, equilibrada, variada, segura, pero también adaptada al comensal, al entorno y sobre todo sensorialmente satisfactoria. Está muy bien saber toda esta teoría, pero si al final no cumplimos las recomendaciones, como estamos viendo en estas estadísticas, y no lo ponemos en la práctica en nuestro día a día, pues esto no lo estamos cumpliendo. Entonces, si yo, por ejemplo, sé que tengo que comer 5 raciones de fruta y verdura al día, como hemos dicho antes, si yo al final, por circunstancias de la vida, al final solo me como al final del día un plátano, pues ¿qué pasará? Pues que no estoy llegando a esto, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerlo todo? ¿Cómo llegar a estas recomendaciones? Pues la clave que nosotros pensamos desde Fundación Alicia es una buena gestión y planificación, ¿de acuerdo? Entonces, aquí pues supongo que tendremos muchos padres y madres, entonces decirles, apoyarles de que simplemente cogiendo un día o una tarde a la semana y planificar nuestra dieta desde cero nos ahorrará tanto dinero, porque al final vamos a comprar mucho menos si planificamos, ¿no? Siempre, si vamos a última hora a comprar al supermercado, vamos a comprar más alimentos de lo que necesitamos y además también al planificar pues pactamos lo que comemos, ¿no? Y al final es beneficioso para toda la familia. Entonces, en nuestro apartado, si lo leéis, ¿qué vamos a explicar? Pues
al fin y al cabo, la importancia de tener a nuestros hijos a nuestro lado desde el momento en que compramos un alimento, desde saber el origen hasta que nos lo comemos, hasta todo el proceso alimentario, implicarlos, ¿no? Entonces, en nuestro apartado lo que hemos hecho es pues explicar cómo explicarles a los niños el origen de los alimentos a través de la compra, por ejemplo, cómo planificar un menú familiar, cómo a la hora de comprar pues hacerlo de forma eficiente, cómo implicar a los niños en la cocina, cómo educar el paladar, ¿no? Eso que decimos de no me gustan las verduras, ¿cuántas veces hemos escuchado eso, ¿no? Pues consejos prácticos para que al final a tu hijo le gusten las verduras, ¿no? ¿Qué más? Pues cómo comer en familia. ¿Por qué es importante comer en familia? ¿Y qué tenemos que comer fuera de casa? Si a la hora de comer fuera de casa se convierte en un hábito bastante habitual, ¿no? Pues todos estos puntos son súper relevantes en nuestro día a día. ¿Por qué? Porque, como ya hemos dicho antes, comer, alimentarse, no solo es coger un producto y ponértelo en la boca, sino que ocurren muchas otras cosas antes, después y durante, que tenemos que tener en cuenta para que nuestros hijos al final adquieran todos estos valores y conductas beneficiosos para que cuando sean adultos tengan una dieta equilibrada y no tengan todas esas enfermedades derivadas de la alimentación, ¿no? Bueno. Entonces, si empezamos desde cero, ¿qué quiero decir? Sentarnos un día con la familia y decir ¿qué voy a comer durante la semana, ¿no? ¿Cómo me voy a planificar? Pues eso es súper importante. ¿Por qué? Porque el hecho de solo sentarnos y pensar, mira, a mí me gusta este alimento, a esta persona le gusta otro, a mi madre no le gusta esto cocinado de esta manera, pero le gusta de otra manera. Entonces, el hecho de mostrar nuestras aversiones y nuestros puntos a favor en términos de dieta, lo que hace es que al final creemos un menú personalizado cada familia con sus particularidades. Entonces, yo os animo a hacer esto en familia. ¿Por qué? Porque al final, si yo pacto con mi hijo que tiene que comer el miércoles por la noche pues guisantes, pues se los va a comer porque yo a cambio pues también me voy a sacrificar y comer algo que no me gusta, ¿no? Entonces, las disputas entre familia son mucho menores. Y os animo, por ejemplo, existen recursos como es el menuario que aparece aquí, que es como un panel que podemos poner en el frigorífico, ¿no? Y con imanes poder poner las recomendaciones, pues se tienen que comer 3 a 4 raciones de pescado a la semana, ¿no? Pues ponerlos, ubicarlos y luego a partir de aquí pensar entre toda la familia qué podemos comer ese día y consensuarlo. Entonces, ¿cuál es el siguiente procedimiento? Pues el sistema de la compra. Importante en la compra, hacer la lista, ¿no? Y no dejárnosla en casa, que esto nos pasa mucho, ¿no? Hacemos la lista y nos la dejamos en casa. ¿Por qué hacer la lista de la compra? ¿Por qué? Porque a la hora de comprar, pues evidentemente, si nos ceñimos a lo que hemos apuntado, pues no gastaremos dinero en alimentos que no tienen por qué entrar en nuestra dieta, porque evidentemente la planificación ya nos la ha equilibrado. Entonces, también aparte, desde Fundación Alicia, una de las técnicas que vemos muy útiles para intentar que los niños conozcan el origen de los alimentos es a la hora de comprar, curiosamente. ¿Por qué? Porque yo, si al fin y al cabo llevo a mi hijo a comprar y le hago partícipe de que voy a la panadería y mi hijo ve que la masa del pan lo está haciendo el panadero y que luego lo pone al horno, pues ya le puedes explicar un poco, introducir al niño qué proceso ha sufrido ese producto, ¿no? Cómo te llega a casa, si el niño se está todo el día en casa, pues ese procedimiento no lo ve. Igual que si me llevo a mis hijos pues a comprar verdura, ¿no? Al final se darán cuenta que hay unos tipos de verdura y fruta que hay temporadas que no están o que igual son más caros. ¿Y por qué son más caros? Pues todo esto, como los niños son muy curiosos, es lo que tiene, y además aprenden de nuestro ejemplo. Si nuestros hijos ven que los padres
compran unos productos una temporada y otros productos otra temporada y que hay más variedad o menos en la tienda, pues al final eso les crea una inquietud y acaban aprendiendo cosas que igual si se quedan en casa y no participan a la hora de comprar, pues se pierden, ¿no? Como, por ejemplo, mamá, ¿por qué el lunes la pescadería está cerrada? Pues mira, hijo, porque el domingo no han salido los pescadores a coger el pescado, ¿no? Entonces, esto creemos que es una buena herramienta para todos los padres para poder fomentar que sepan cuál es el origen de los alimentos. Entonces, la cocina, nosotros en Fundación Alicia somos expertos en hacer talleres, sobre todo de cocina. ¿Por qué? Porque creemos que, y de hecho está referenciado, está científicamente avalado, que el hecho de que una persona, sea niño o sea persona grande, un adulto tenga más habilidades en la cocina, hará también que sus preferencias, que sus elecciones en la alimentación sean más saludables. Entonces, desde Fundación Alicia hacemos muchísimos talleres prácticos con niños, adolescentes, gente mayor, gente adulta. ¿Para qué? Para que ellos mismos experimenten y conozcan cómo gestionar su alimentación, ¿no? Porque si yo no sé cómo hacer un puré de calabacín, pues vamos mal, porque ya no compraré el calabacín, ¿no? Entonces, si yo participo de todo el proceso y hago que mi hijo compre el calabacín y finalmente lo cocine conmigo, seguramente ese día se lo comerá y otro día igual no. Entonces, la implicación de los niños, tanto en la cocina como en servir la mesa, ¿no? o recoger los platos, todo esto son valores, son responsabilidades que les vamos dando a los niños y que hacen que maduren y que aprendan sobre cómo gestionar su alimentación. Otro tema que hemos tratado ya antes, también la importancia de comer en familia, ¿no? De hecho, hay estudios que señalan que comer solo 3 veces en familia durante toda una semana, que esto en algunas familias, depende del ritmo de vida, parece mucho o muy poco, pero el hecho es que particularmente creo que es muy poco. El hecho de comer de los 14 veces de comida y cena que hay en toda la semana, solo 3, comerlas en familia hace que los niños adquieran unos hábitos alimentarios mucho mejores, que se relacionen con los padres, que incluso el desarrollo del lenguaje de los niños es mayor. ¿De acuerdo? Incluso también hay un predictor de un menor riesgo de situaciones violentas en casa y también de enfermedades de trastornos alimentarios. ¿Por qué? Porque el hecho de comer todos juntos, comer y explicarnos cómo va todo, hace que nuestros hijos hablen, expliquen cómo ha ido el día y de esta manera se desenvuelvan y crean una seguridad en sí mismos. Entonces, siempre es importante comer en familia, sobre todo comer en familia, pero sin distracciones. Porque si comemos en familia, cada uno, pues está uno mirando la tele, el otro el iPad, el otro el teléfono móvil, pues al final no sirve de nada, ¿no? Entonces, el mensaje es bastante claro, yo creo. Entonces, otro tema que queríamos también hablar desde el monográfico de Faros es el tema de educar el paladar. ¿Por qué? Porque cuántas veces, ¿no?, ha salido este tema de no me gustan las verduras. Bueno, los que sean aquí padres, les hago llegar el mensaje, ¿no?, de que realmente los niños rechazan las verduras de forma innata. ¿Por qué? Porque las verduras generalmente son amargas, ¿no? Y el sabor amargo es algo que de naturaleza rechazamos porque lo asociamos a nuestro sentido innato, lo asocia a algo tóxico. En cambio, alimentos que son muy dulces los aceptamos mucho más desde pequeños. ¿Por qué? Porque son una fuente de energía y nuestro cuerpo lo necesita. Entonces, como nos pasa con a veces la cerveza o el café, ¿no?, que el primer día que lo pruebas no te gusta, pero luego te vas habituando. Entonces, hay muchos estudios que han visto que el hecho de ir probando, no forzando al niño, pero ir probando que pruebe diferentes tipos de alimentos, aunque al principio no les guste, si ese alimento se va probando repetidamente hasta, pueden ser 10 veces, o sea, tenemos que tomárnoslo con filosofía, ¿no?, porque a veces nos desesperamos a la primera y
Y en realidad es un proceso, poco a poco se debe pues, probar ese alimento hasta 10 veces. Y entonces ese niño podrá al final aceptar ese gusto, como nosotros en su día aceptamos el café, aceptamos la cerveza, y este niño podrá aceptar las verduras. Otra cosa que nos pasa y que perdemos a veces la paciencia durante este proceso, que es que premiamos a los niños, ¿no? para intentar que se coman todo el plato, o los regañamos, o les dijimos, si tú no te sales de aquí hasta que no te hayas terminado el plato. Esto seguramente a todos nos lo ha pasado. Esto científicamente se ha comprobado que puede llegar a ser, de hecho es contraproducente. ¿Por qué? Porque el niño asociará ese alimento a algo negativo y eso en edad adulta se va a ver que el niño pues, le va a afectar y va a escoger otro alimento antes de que aquel que le recuerda cuando su madre le castigaba. O simplemente, si yo le digo a mi hijo, cómete la verdura, que luego tendrás un helado, pues ¿qué pasa? Que el niño asocia que como la verdura está buena, el helado es una recompensa, que el helado está bueno, ¿no? Entonces también es contraproducente porque al final asocias a la verdura a algo no bueno, a algo que cuando sea adulto pues no va a escoger por sí solo. También otro tema que hemos tratado en el monográfico es evitar el desperdicio alimentario, porque también no solo la alimentación tiene que ser buena y saludable y equilibrada, sino que también tiene que ser sostenible, y transmitir estos valores y esta conducta a los niños desde pequeños pues es muy importante, ¿no? El hecho de aprovechar el producto desde que lo compro hasta que me sobra por cualquier tipo de causa, pues el hecho de reutilizar los alimentos y no tirarlos, no enseñarle al niño que las sobras se tiran, sino reaprovecharlas, también es otro valor, otra conducta que tenemos que reforzar en los niños. Y finalmente, otro tema que tratamos en el monográfico es el tema de comer fuera de casa. Hemos pensado que es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque cada vez la gente ya no es un acto esporádico, sino que cada vez se hace más a menudo, ¿no? Comer fuera de casa. ¿Y qué tienden a hacer los padres o qué tienden a pedir los niños cuando comemos fuera de casa? El típico menú infantil, ¿no? Ese menú que lleva o espaguetis o algún tipo de pasta con tomate, lomo rebozado, patatas fritas y helado. Claro, ¿qué pasa? Eso si es un día esporádico, pues como cualquier persona que se va, ¿no? y celebra algo, adelante, ¿no? Pero cuando esto se repite y ya es un hábito comer fuera de casa y siempre darle al niño ese tipo de alimentación, hace que evidentemente sea un desequilibrio, ¿no? Entonces recomendamos, una de las cosas que recomendamos es que los niños prueben cosas que no han probado nunca, como nosotros cuando vamos a cenar fuera queremos probar cosas que son nuevas para nosotros, cosas que no vamos a cocinar en casa, ¿no? Entonces es muy importante que los niños entiendan que comer fuera de casa también es sinónimo de probar cosas nuevas, es sinónimo de aprender, que aunque no nos guste, pues es la ocasión especial para hacer como una pequeña cata y que los niños, pues además de probar cosas nuevas, se lo pasen bien, ¿no? Y bueno, eso es un poco lo que hemos recogido en nuestro apartado del monográfico. Espero que os lo leáis, que os guste mucho, que lo pongáis en práctica, que es la finalidad de lo que hemos hecho. Y muchas gracias por todo.